Hermanos, que Dios les siga bendiciendo y que Él pueda llenar de paz sus corazones y fortaleza en estos tiempos. Y ahora vamos a tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios a través de la escuela dominical. Y la lección del día de hoy se titula Un pueblo compasivo. Creo que la compasión ahorita es uno de los valores que muchos debiéramos estar aplicando, no solo para ayudar a otras personas, sino también para proteger a otras personas de poder contagiar. Y el versículo para memorizar está en Mateo 9:36 y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el propósito de esta lección es que el alumno comprenda que la compasión es un mandato del Señor Jesús. Creo que no hay nadie más compasivo que nuestro Dios y debemos aprender de Él. Y como parte de nuestra tradición como iglesia, queremos felicitar a los hermanos que cumplieron años en el mes de marzo y decirles de que estamos orando por ustedes, que Dios les bendiga y que Él permita que ustedes puedan seguir cumpliendo más años y además que los puedan compartir con nosotros como iglesia. Así que vamos a cantar el himno de feliz cumpleaños ahí donde estén. Les invito a que nos puedan acompañar y si tienen al cumpleañero a la par, que le puedan cantar a él y puedan abrazarlo y mostrar su afecto hacia el cumpleañero. Así que cantemos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues Unidos, que te bendiga más, que con él el futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Hermanos, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí con la escuela dominical. Vamos a tener un momento de oración por los hermanos cumpleañeros. Ya acabamos de entonar el canto bendiciéndolos, así que vamos a tener un momento de oración para bendecirlos a ellos también. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este momento por la bendición que nos das de poder compartir, Señor, con aquellos hermanos que están en este momento cumpliendo años, hayan cumplido en este mes de marzo. Padre Santo, te pedimos que tú los bendigas, que tú, Señor, derrames bendición sobre cada uno de ellos, Señor, y que en el lugar donde ellos estén, Señor, tu presencia esté con ellos. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a tener el privilegio este momento de tener la lección número 14 de nuestro sendero, un pueblo compasivo. Nuestro pasaje bíblico tenemos varios, tenemos Mateo 9:36, también el libro de Mateo 14:14 y el 25:34. Tienen una similitud y tenemos nuestro verso para memorizar. Dice la palabra del Señor en el verso para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El propósito de la lección, que cada uno de nosotros comprendamos que la compasión es un mandato del Señor y que como tal se decida a vivirla y aplicarla cada día en el contexto donde se encuentra. Vamos a tener una pequeña introducción y algo en eso quisiera que ustedes me acompañaran, ¿verdad? Realmente en este momento queremos ver qué es compasión. Realmente algo que vemos siempre es la palabra compasión. Yo la busqué y dice aquí, según el diccionario, dice: la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro. O sea, ¿qué nos quiere decir? Realmente lo que está diciendo es de que la compasión lo que ve es la necesidad de la otra persona y en base a eso, entonces accionamos. Pero la palabra del Señor aquí en el sendero nos está hablando, nos está dando otra parte en la que nos dice: la compasión cristiana se presenta como una demanda de Dios que, impulsada por su amor, llevará al creyente a realizar acciones solidarias a favor de los que sufren. Entonces realmente cada uno de nosotros lo que tenemos que ver en este momento es esto. O sea, nosotros vamos a accionar como un pueblo compasivo. Dice, en base a las acciones compasivas cristianas, resulta como fruto del obrar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. O sea, lo que nosotros estamos viendo como creyentes en un pueblo compasivo es de que, dice la palabra aquí, de que nosotros vamos a accionar con compasión en base a lo que ya hemos recibido de nuestro Padre. Entonces es a lo que vamos a entrar hoy a platicar en base a la compasión. Realmente vemos cómo el Señor Jesucristo, por medio de Él, fuimos comprendiendo cada una de las cosas en base a la compasión. Y dice aquí, la compasión es un mandato. La Biblia nos indica algo. Dice, la Biblia nos indica con claridad que no es posible servir a Dios ignorando las necesidades de los demás. ¿Y cómo lo vemos? Realmente vemos que el Señor Jesucristo y también nuestro Dios en la Biblia nos ha enseñado debidamente cómo debemos de accionar nosotros en base a la compasión. Y lo vemos en Deuteronomio 24:20. Dice la palabra del Señor aquí. Dios dijo, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. La palabra del Señor nos está hablando aquí realmente acerca de cómo desde la antigüedad nos está hablando acerca de la compasión. Aquí está hablándole al pueblo de Israel diciéndole, cuando tú vengas y recojas tus todo lo que tú cultives, dice, no lo recojas todo. Siempre deja algo, pensando en quién, en el huérfano, en la viuda y en el forastero. Y lo vemos también así en varias de las citas bíblicas que tenemos aquí. También lo vemos en Éxodo, en Deuteronomio, en Salmos y en el libro de Isaías. Algo muy particular en estas citas es que en todas habla acerca de cómo nosotros como pueblo debemos de siempre estar al tanto de los huérfanos, de las viudas y de todo aquel que tenga una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que la compasión, primeramente, es un mandato. Es un mandato de Dios, el cual Él nos los fue dejando en varias citas bíblicas. O sea, en la palabra del Señor está bien estipulado cómo cada uno de nosotros debemos de estar siempre al tanto de las necesidades de los demás. La vemos también aquí. Dice en Mateo 4:23. En esta manera, en Mateo 4:23, es cuando Jesús viene y empieza su ministerio. ¿Y qué dice que hacía nuestro Señor Jesucristo? Él venía y nos empezó a enseñar. Él nos empezó a enseñar realmente cómo cada uno de nosotros debemos de tener compasión. ¿Y qué hizo Él? Dice que Él iba caminando por las sinagogas, por los lugares, sanando a los enfermos.
Él vio la necesidad en cada una de las personas, en cada uno de los que Él estaba. Pero dice la palabra del Señor que Él venía, les hablaba acerca del reino, o sea, les hablaba acerca de la salvación de sus vidas y los sanaba. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él estaba haciéndose cargo de cada uno de ellos, estaba teniendo compasión de ellos en todo el ámbito de su vida, desde lo espiritual hasta lo material. Entonces realmente nos damos cuenta de cómo Dios realmente va hablando a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que vemos en el Señor Jesucristo? Él viene y cuando Él estaba pensando en estas personas, Él estaba sanándolas, Él estaba ayudándolas, Él también lo que estaba haciendo era prepararnos para darnos un gran mandamiento. Y lo dice en su palabra, en Mateo 23:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, dice la palabra, pero también nos da una segunda. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué vemos aquí? Vemos realmente cómo el Señor Jesucristo, en este momento, cuando Él habla y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Él nos está hablando acerca de que nosotros debemos de pensar en los demás. ¿Pero por qué? Porque Él ya lo hizo con nosotros. Algo que debemos de tener muy bien en esta lección es acerca de que un pueblo compasivo es aquel que somos compasivos porque ya recibimos esa compasión. Ya hemos sido nosotros, ya hemos nosotros recibido esa compasión de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, cuando Él cambió nuestras vidas, cuando Él hizo cambiar nuestro lamento, dice, cambiar nuestro llanto en regocijo. Desde ese momento nosotros ya hemos recibido la compasión de Él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este momento? Es también dar esa compasión, porque no nos podemos quedar con ello. Por tanto, dice, se hace necesario reconocer que la compasión no es una opción para el pueblo cristiano, sino una demanda de Dios cumplida en Cristo Jesús. O sea, la compasión no es una opción. No es si quiero ser compasivo o no quiero ser compasivo. La compasión es una demanda de Dios que la cual Él nos dice debemos de cumplirla. ¿Por qué? Porque ya la recibimos. ¿De quién? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino y ya fue compasivo con nosotros. Él dio su vida. Él tuvo la compasión, dice, al ver la palabra, volvamos al texto, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así nos encontró Él a nosotros. Así Él encontró a cada uno de nosotros en el lugar donde estábamos. Nos encontró como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo Él? Él tomó esa paternidad. Él nos adoptó y nos dio a nosotros su amor. Él tuvo compasión de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos que dar esa compasión. Vemos también, como dice aquí, el amor cristiano hace posible que un creyente comparta lo suyo con los pobres, con los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Pero por qué con esas personas? ¿Por qué la palabra nos lleva a que nosotros compartamos con ellos? Dice, porque de quienes nada se puede esperar en recompensa. No podemos darle solo a aquella persona que sabemos que en un día o en algún momento nos lo va a recompensar. La palabra del Señor lo dice en Lucas 14:13, que lo demos a esas personas, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿Por qué? Porque esas personas son a las que tú se los das sin esperar algo a cambio o sin esperar que Él te lo vuelva a devolver. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo eso. O sea, cuando nosotros damos y seamos compasivos, demos sin esperar algo a cambio. Tenemos también nuestro punto número 2. Dice, la compasión es amor en acción. La compasión de Jesús se reflejó, dice, en acciones compasivas concretas. Según Mateo 14:14, afirma y dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La palabra del Señor aquí nos está llevando a un punto muy importante, porque dice, la compasión es amor en acción. No puedo decir yo, o yo mismo decir, yo soy compasivo.
Yo no puedo llenarme la boca diciendo yo soy compasivo, sino que la palabra nos está llevando a este punto a decir, hay que hacer la compasión, pero llevarlo a la acción. En este momento Jesús, en este verso, cuando lo vemos, si puedes buscarlo en sus Biblias, dice la palabra del Señor que Él venía cruzando el mar de Galilea. Y cuando Él estaba cruzando el mar de Galilea, Él iba buscando ese descanso de su cuerpo, descanso de Él mismo, ese encuentro entre Él y el Padre. Él quería estar a solas. Él quería estar solo, nuevamente meditando, descansando, pero la palabra del Señor dice que viene y que muchas personas supieron que Él iba para ese lado. Entonces, en lo que Él cruzó el mar de Galilea, la gente se aglomeró y lo estaban esperando cuando Él llegó. Y cuando Él llegó, imagínense, Él estaba cansado, Él tenía muchas necesidades, pero viene y la palabra del Señor y dice que Él viene y tuvo compasión de ellos. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor en este momento está teniendo compasión de cada uno de nosotros. Pero Él quiere que nosotros también veamos esto. Dice, como cristianos, que no solo ayudemos cuando hay una gran calamidad o una necesidad. Es muy obvio cuando realmente nosotros ayudamos cuando hay una calamidad, una necesidad. Pero el Señor dice que nosotros vengamos y lo hagamos en todo momento. Que siempre estemos con Él, que siempre lo busquemos. Y realmente es algo en lo cual cada uno de nosotros debemos de estar siempre al tanto de esto. Entonces el Señor Jesucristo vino, y aquí lo vemos desde dos puntos de vista diferentes. Él viene primero y está llegando a ese lugar, cansado, fatigado, con necesidades de acercarse al Padre, pero ve la necesidad de la gente y dice, Él tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Pero también vemos otro punto. De Mateo 14, 15 al 21 dice, esta segunda acción es cuando vemos, todos conocemos esta parte de la porción de la Biblia. Viene el Señor Jesucristo, está predicándole a muchas personas, muchos lo siguen, y dice que se acercan sus discípulos y le dicen, despídelos ya, despídelos para que ellos vayan y coman en los pueblos cercanos. Pero viene este momento y el Señor Jesucristo les empieza a enseñar a sus discípulos, y cuando ellos vienen, esto es cuando habla acerca de la alimentación de los 5,000. Y viene Jesús y les dice, no, denle ustedes. Pero dice, pero no tenemos más que estos panes y estos peces. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en este momento? Estaba enseñándole a sus discípulos de que no solamente cuando hay abundancia podemos ser compasivos. Que no solamente cuando tenemos las posibilidades podemos ser compasivos, sino que el Señor dice, si tú entregas todo, yo seré el proveedor, yo seré el que le dé a los demás. Y el Señor Jesucristo aquí les está enseñando a ellos, dice, es muy probable que en muchas ocasiones el discípulo vea que no cuenta con todos los recursos que quiera tener para actuar compasivamente. Y es ahí cuando se hace más patente la fe. Debe recordar la acción de Jesús en la alimentación de los 5,000. Aquí debemos recordarnos, ¿qué pasó? Viene, ellos dicen que no tenían comida. Él les dice, aliméntenlos. Él dice, ellos le dicen, solo tenemos estos panes y estos peces. Pero cuando el Señor ora por ellos y empieza a multiplicarse la comida, dice la palabra del Señor que cuando todos se habían saciado, imagínense, cuando todos se habían saciado, vinieron ellos, recogieron y lo que sobró, dice la palabra, fueron 12 cestas. Ellos tenían panes y peces. Pero cuando vienen y ellos terminaron de recoger todo, dice que sobraron 12 cestas. Entonces esa es la bendición que Dios da, la bendición que Dios hace. Y lo vemos realmente como el Señor va haciendo que esa compasión la llevemos a una acción. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir a nosotros el Señor por medio de esta palabra? Que no lo hagamos solamente cuando nosotros tenemos, hagámoslo cuando nosotros sabemos de que lo debemos de hacer siempre. No importa en qué momento, no importa con quién sea, lo importante es que nosotros vengamos y accionemos y hagamos y tengamos compasión de aquel que necesita. Y de cuando hablamos acerca de compasión de aquel que necesita, no solamente es de que necesite alimento. Sabemos de aquellas personas que tienen necesidad del alimento también espiritual, de que vayamos y le hablemos
le hablemos de Cristo. ¿Qué hacía Jesús? Dice que todo donde Él iba, dice que Él venía, les predicaba y los sanaba. O sea, Él primero les hablaba acerca de la salvación de su alma y después les daba la sanidad de su cuerpo. Nosotros también debemos de llevar esa sanidad del espíritu a aquellas personas que tienen necesidad. Vemos ahora en las calles cuánta necesidad y cuánta gente preocupada, cuánta gente que tiene la necesidad de escuchar palabra de Dios. Y nosotros somos ese canal de bendición. No temamos en ser compasivos y darle a las personas lo que cada uno de ellos tiene necesidad. Y lo vemos aquí. Realmente vemos cómo la compasión la debemos llevar a una acción en la cual nosotros seamos realmente la mano de Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos, la mano de Dios, la mano de Él hacia el mundo. Y así como es eso, así queremos nosotros realmente también, que debemos de en cada momento llevar la bendición a aquellas personas que lo necesitan. La palabra del Señor también nos habla aquí, la compasión como un estilo de vida. La compasión como un estilo de vida. ¿Qué es la compasión como un estilo de vida? Cuando se me vino a la mente acerca de la compasión como un estilo de vida, me puse a pensar realmente en la palabra y dije, ¿quién nos puede hablar acerca de la compasión como un estilo de vida? Y quisiera que ustedes me acompañaran al libro de Lucas. Lucas capítulo 10. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llevando cerca aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos realmente viendo a alguien que realmente está viviendo la compasión, o sea, como un estilo de vida. Dice la palabra que pasó a la par de él cuando esta persona, dice, cuando este hombre fue lastimado, dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Pero dice la palabra que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Pasó un sacerdote. ¿Creemos nosotros que el sacerdote no sabía acerca de la compasión? ¿No había escuchado acerca de la compasión? ¿No debería ser él generoso? Sí lo debería ser. ¿No debería ser él compasivo? Sí lo debería de ser. Pero sin embargo, en ese momento, él no lo hizo. Dice también la palabra del Señor. Y viéndole pasó él. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Será que el levita no sabía? Nuevamente, no sabía acerca de la compasión, no había escuchado la compasión, no le habían hablado acerca de ser compasivo. Bien, si la palabra del Señor lo dice, ¿desde cuándo se venía hablando acerca de ser compasivo? Sin embargo, dice, un samaritano, nosotros sabemos muy bien en este momento, nosotros conocemos muy bien la diferencia que había entre un judío y un samaritano. Sabemos muy bien las diferencias que ellos tenían. Pero la palabra del Señor nos está diciendo, pero vino el samaritano y movido a misericordia. O sea, ¿qué pasó? Él tuvo compasión al ver a aquella persona tirada, herida. Y dice la palabra que Él lo levanta, lo sube a su cabalgadura, sana sus heridas y lo lleva al mesón. ¿No creen ustedes? ¿No creen ustedes que podemos nosotros aún ser como el samaritano? De realmente ser compasivos, de no importar quién sea, de no importar en qué momento lo vamos a hacer, sino que debemos de hacerlo porque lo debemos de aprender.
Pero ¿qué es lo que pasó? De que este samaritano también había escuchado acerca de la compasión. Pero ¿qué es la diferencia entre el samaritano y los otros dos? Que él sí lo vivía en su día a día. Él sí lo tenía encarnado en sí mismo. ¿Y qué es eso? Vivirlo es tenerlo cada día, cada uno de nosotros. Tener nosotros como un estilo de vida. Tenerlo como un estilo de vida. Vivirlo así. Que la compasión sea vivida día a día. No solo un momento. No solo un momento de calamidad. No solo un momento de aflicción. Sino que nosotros vivamos esa compasión día a día como el samaritano. Él vino y no le importó que el otro haya sido judío, que no se llevaran bien como pueblos, sino que él vio en ese momento a aquel que tenía necesidad. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, pero dice la palabra del Señor que también él vino. Y al otro día le dijo al mesonero, cuídalo y todo aquello que él gaste más, yo te lo pagaré. Ninguno de los otros dos lo hizo. Nadie más lo hizo, solamente el buen samaritano. Seamos buenos samaritanos. Nosotros también debemos de vivir la compasión como un estilo de vida, al día a día, que nosotros realmente vengamos y reconozcamos y lo vivamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor aquí, debemos de aprenderlo. O sea, si nosotros somos compasivos, es porque Dios fue compasivo con nosotros. Y dice aquí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Quiénes éramos las multitudes? Nosotros. Yo era parte de la multitud. Cada uno de nosotros éramos parte de la multitud. Entonces, cada uno de nosotros debemos de pensar de que nosotros la recibimos. O sea, la compasión que nosotros damos es porque ya la recibimos. Ya Cristo la dio. Él tuvo compasión de nosotros. Por eso Él murió en aquella cruz por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros llevarlo al mundo. Llevarlo a las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esta lección el día de hoy? ¿Qué es lo que nos enseña? Lo que nos enseña es que cada uno de nosotros comprendamos y apliquemos la compasión día a día. No importa quién esté, a quién sea a quien yo tenga que darle compasión. Es aquella persona que yo miro en la calle, es aquel vecino, es aquel amigo, o es aquella persona que yo no conozco, que yo la veo en el camino, tal vez de regreso de mi trabajo a mi casa, y veo que tiene necesidad, yo lo voy a apoyar, yo lo voy a ayudar. Si yo tengo la posibilidad, y aunque no tenga la posibilidad, la palabra nos acaba de enseñar eso, yo debo de apoyar. ¿Por qué? Porque quien va a dar la bendición es Dios. Quien va a dar la bendición es Cristo. Pero lo que nosotros debemos es un pueblo compasivo para que los demás vean que hay un Dios que sí existe, que sí hay un Dios amoroso, que sí hay un Dios que realmente está velando por cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor hizo y nos explicó en su palabra. Así que, hermanos, pongamos cada uno de nosotros en nuestro corazón el deseo de poder ser compasivos en lo que podamos. Ayudemos a quien podamos, apoyemos a quien podamos. Siempre hay algo que nosotros podemos dar, pero si nosotros realmente deseamos en nuestro corazón que Cristo sea reflejado, que Cristo realmente lo vean las demás personas. Así que vamos a tomar un tiempo de oración, vamos a tomar un tiempo en el cual vamos a orar para que el Señor realmente entre en nuestros corazones y nosotros podamos explotar esa compasión hacia los demás. Y algo muy importante es de que Él lo va a hacer por medio de nosotros. Cuando veamos nosotros, vamos a darnos cuenta que estamos haciendo más de lo que supuestamente nuestras capacidades podían hacer. ¿Pero por qué? Porque es Cristo trabajando en nosotros. Él es el que va a poner esa compasión en nosotros y la vamos a regar hacia las demás personas. Así que tengamos un momento de oración para poder tener esta lección y poder seguir compartiendo cada uno de nosotros. Hay personas a las que podemos compartir. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familiares. Veámoslo, hagámoslo, porque el Señor quiere que nosotros seamos compasivos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, en este momento,
Dándote gracias, Señor, por el momento que tú nos das de poder, Señor, compartir con los demás hermanos. Sabemos, Señor, que estamos lejos por la situación que hay en nuestro país. Pero sabemos también, Señor, que estamos unidos contigo y que tú, Señor, harás cosas grandes y maravillosas. Sabemos, Señor, que tú estás trabajando en nuestro país, estás trabajando en nuestras familias, estás trabajando, Señor, con nuestros vecinos. Pero tú en este momento nos estás llevando con esta lección a que activemos, Señor, esa compasión. Pero no solo activarla por la situación, sino que la activemos, Señor, en nuestra vida y que sea, Señor, algo que sea parte de nosotros diariamente. Que nosotros podamos realmente experimentarla y vivirla, así como lo hizo, Señor, el buen samaritano. Aquel que no le importó a quién ayudar. Él vio la necesidad y actuó. Padre Santo, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y que cada uno de nosotros, Señor, pueda experimentar tu amor por medio, Señor, de la compasión. Sabemos, Señor, que hay muchos hermanos, Señor, en diferentes partes del mundo que están activando esa compasión, están con los ministerios de compasión, que están con los ministerios, Señor, de ayuda humanitaria, Padre Celestial. Pero te pedimos, Señor, que tú los bendigas a ellos y que a nosotros, Señor, nos ayudes a poder también, Señor, poner ese granito de arena y ayudar, Señor, ayudar en nuestro país, ayudar en nuestra ciudad, ayudar en nuestra colonia, ayudar con nuestros vecinos. Y Padre Celestial, sabemos, Señor, que nosotros vamos a derrotar al enemigo y cualquier acechanza de él, si confiamos en ti. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.